victoria hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar, más dentro de mí que yo mismo. Me habitas, Espíritu de amor, me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Me alzas del polvo, me pones de pie, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón el rostro de Cristo el Señor. Ven Espíritu Santo Creador, ven Consolador de los pobres. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. ¿Qué tal, queridos hermanos? Nos encontramos ahora para estudiar la parte 3 de nuestra unidad número 7, que se llama Las 7 relaciones del discípulo. Vamos a repasar las que hemos visto. En la número 1 vimos la relación con nosotros mismos como persona. La número 2, la relación del discípulo con Dios como Padre. En la número 3, vimos la relación del discípulo con Jesús como maestro. Y ahora vamos a ver la 4 y la 5. La 4 es el discípulo se relaciona con el Espíritu Santo como guía, y la 5, el Espíritu Santo se relaciona con María Santísima como madre y modelo de discípulo. Vamos adelante. Nos toca entonces la número 4. El discípulo se relaciona con el Espíritu Santo como guía, sobre todo como guía. ¿Y por qué como guía? Vamos a verlo, ¿por qué? Si en el capítulo anterior vimos que la relación del discípulo con su maestro es esencial, pero muy exigente, por eso Jesús nos promete al Paráclito. Paráclito es una palabra griega que quiere decir el que está al lado nuestro, al lado tuyo. Nos dice en Juan 16, versos 7 y 8. Les conviene que yo me vaya, porque mientras no me vaya, no vendrá a ustedes el Paráclito.
Paráclito quiere decir muchas cosas. El que está al lado de nosotros, ¿para qué? Para consolarnos, para protegernos, para guiarnos, para fortalecernos, para iluminarnos, para revelarnos la palabra de Dios. Y dice el verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, a la justicia y al juicio. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es muy necesario que Él venga. Hoy que el mundo está tan revuelto y tan sin Dios, lo que necesitamos es pedir mañana, tarde y noche, de verdad, el Espíritu Santo para que nos revele la verdad, para que nos revele que estamos lejos de Dios, fuera de los planes de Dios, en un error. Nos falta el Espíritu Santo para ver claro el plan de Dios. Vamos adelante. El discípulo de Jesús debe de estar animado por el mismo Espíritu que engendró a Jesús en el vientre purísimo de María y el mismo que lo ungió con poder delante de todos el día de su bautismo en el Jordán cuando Juan el Bautista lo bautizó. Y a partir de aquí lo capacitó para su ministerio. El Espíritu lo capacitó. Dice enseguida que el Espíritu lo condujo al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches orando a su Padre para ver cómo iba a iniciar su ministerio. Entonces, ese mismo Espíritu de Jesús es el que nosotros necesitamos. Si Jesús lo necesitó para guiarlo, para darle fuerzas, para impulsarlo, ¿cuánto más nosotros, que pretendemos ser discípulos de Jesús, necesitamos estar animados por el Espíritu Santo para que nos engendre para Cristo? ¿Sí? Adelante. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues nos impulsa con la misma fuerza que impulsó a Jesús y nos va compartiendo los mismos sentimientos, criterios y valores de Jesús. Todos esos sentimientos, todas esas palabras que vamos leyendo en cada misa, ya sea entre semana o en domingo, pues no se hacen posibles sin la acción del Espíritu Santo. Él es el que nos va a ir autorizando como discípulos. Es decir, nos va a ir haciendo discípulos, nos va a ir transformando en maestros, si Él quiere, para que seamos maestros de otros, a imagen y semejanza de Jesús. Por eso San Pablo en su segunda carta a los Corintios nos dice así: todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, por ser esta la obra del Espíritu del Señor. Aquí volvemos a poner la estampa de Saulo, derribado a tierra y cegado por una luz que lo iba a impulsar, que lo iba a iluminar y que lo iba a enseñar para que él tuviera la verdad. Porque él estaba actuando de buena fe porque creía en Dios, Yahvé, y creía que los del camino eran unos ingenuos o nuevos que estaban torciendo la voluntad de Dios. Pero es el Espíritu el que les va a revelar la verdad a Pablo. Vamos a ver a nosotros cómo nos va a ir impulsando. Y como el Espíritu Santo es espíritu, no lo podemos materializar. A lo largo de la Escritura, numerosas y bellas imágenes de la naturaleza y de las experiencias humanas nos hablan de su existencia, de su acción y de su eficacia. Como el agua, el viento, el fuego, el soplo. Lo vemos desde el Génesis. En Génesis 2 dice que en el verso 10, del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en 4 brazos. ¡Qué maravilla! Porque el agua es principio de vida. Por eso el Espíritu lo asemejamos nosotros como el agua, pero así también nos lo enseñó Jesús, lo vamos a ver más adelante.
es alimento indispensable para todos los seres humanos. El agua es alimento. Todos tenemos que beber agua. Nos lo recetan los doctores, sentimos la sed, la necesidad de tomar el agua. Los humanos, los animales, las plantas, es indispensable para la vida, para la limpieza, para la frescura, el recreo, la belleza, el espectáculo. En las grandes ciudades se llenan de fuentes que son un verdadero espectáculo de la mano del hombre que le pone los chorros por donde quiera y el agua que brinca, que salta, que hasta el ruido del agua nos llena de alegría. Pero no solo es alimento, ¿eh? Vean también todo lo que hace este Espíritu Santo como agua. Vamos adelante. Nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 47, hay una hermosísima palabra. Yo nada más he puesto hoy 2 versículos, el 1 y el 12. Dice que Ezequiel tuvo esta visión. El espíritu de Yahvé me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua debajo del altar. Y luego va diciendo cómo se va acrecentando este riachuelo y se va haciendo cada día más grueso. Y en las márgenes del torrente, desde el principio hasta el fin, crecerán toda clase de árboles frutales, su follaje no se secará, tendrán frutas en cualquier estación, producirán todos los meses gracias a esa agua que viene del santuario. La gente se alimentará con sus frutos y sus hojas servirán de medicina. ¿De qué agua se tratará? Brota del lado derecho del templo de Dios. No es otro que el Espíritu del Señor, que nos va a dar todo lo necesario para la vida. Y si no, es el Señor como Espíritu Santo el que nos saca de apuros, nos sana, nos consuela, nos llena y hace que se vayan produciendo estos frutos y hojas, frutos para comer y hojas medicinales. Léanlo en el capítulo 47 de Ezequiel. Es un relato precioso y lo podemos también cantar. Gesed, búsquenlo también, el grupo Gesed tiene una hermosa interpretación de esta visión de Ezequiel. Pero no es otro que el Espíritu del Señor haciendo sus maravillas en la tierra y en nosotros. Adelante. Jesús, hablando con la samaritana en el pozo de Jacob, le promete un agua que la saciará para siempre. ¿Se acuerdan de este relato, verdad? Primero ella le reclama, ¿cómo tú siendo judío vienes a mí, que soy mujer y samaritana? Jesús se hace el encontradizo con ella, porque le quiere dar algo. ¿Qué le quiere dar? Fíjate, le dice, mujer, dame de beber. Y ella dice, ¿cómo tú siendo judío te atreves a hablar conmigo, que soy samaritana y mujer? Y entonces Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me pedirías a mí. Porque del agua que tú tomas aquí, vuelves a tener sed. Pero del agua que yo le daré, nunca volverás a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en un chorro que salta para la vida eterna. ¿De qué agua, de qué chorro se trata? No es otro que el Espíritu Santo, que siempre fluye, que siempre brota, que siempre está para lavarnos, para limpiarnos, purificarnos, alimentarnos, animarnos, rehabilitarnos. Agua que nos lleva hasta la vida eterna. Así habla Jesús. También nos va a hablar varias veces. Jesús lo ofrece. Véanlo en Juan 7. Si alguno tiene sed, que venga a mí. Pues el que crea en mí tendrá de beber, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él. Palabra de Dios. Jesús mismo lo asemeja
lo asemeja a un chorro de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Aquí he buscado esta estampa, esta foto, con muchos chorros, 7 chorros. ¿No son los sacramentos acaso esos chorros por donde fluye el Espíritu Santo que nos santifica en cada uno de los sacramentos? Fíjense cómo cada uno de los sacramentos los recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Jesús los instituyó para santificarnos, para fortalecernos, para purificarnos. Esa es la acción del Espíritu Santo en nosotros, como el agua. En el Calvario, con Jesús crucificado y muerto, nos narra Juan en el capítulo 19, verso 34, que cuando Jesús murió, atravesó el costado de Jesús con la lanza y al instante brotó sangre y agua. Y esto es símbolo de su entrega total. Los judíos pensaban que la sangre era el símbolo de la vida. Así que nos está entregando su cuerpo, su vida misma, y esa agua que brota del costado de Jesús es símbolo de su Espíritu Santo. O sea, nos da todo lo que tenía. Cuerpo, vida y Espíritu Santo. Es maravilloso lo que Jesús hace. No se queda con nada. Nos regala su propio Espíritu para que nosotros podamos tener vida. Pero también lo podemos asemejar con el aire, con el viento. El Espíritu Santo también es caracterizado así. A veces como brisa, como viento impetuoso, o como soplo, o como aliento de vida. Sin él sería imposible vivir, no podríamos respirar. Además, el aire es el medio de comunicación verbal, física, espiritual. Es misterio del diálogo humano, hermanos. Sin él no podíamos articular la voz, no podría salir. Así que este aire indispensable para nosotros también nos hace pensar en el Espíritu Santo, indispensable para el discípulo, indispensable. Dice el Génesis en el capítulo 1, mero principio del Génesis, capítulo 1, versos 1 y 2. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios. Desde entonces, desde el inicio de la creación, ¿quién está? Siempre decimos que la creación la hizo Dios Padre, pero también estaba el Hijo y el Espíritu Santo que aleteaba sobre la superficie de las aguas. Hoy científicamente nos prueban, nos convencen de que el agua empezó, la vida empezó en el mar, en el agua. Pero nosotros los creyentes, ¿qué decimos? ¿Y quién estaba allí? En el agua y en el viento que aleteaba sobre la superficie de las aguas. Estaba Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde está el Hijo? No lo puse aquí, pero lo pueden buscar en el prólogo de San Juan, Juan 1:1. En el principio estaba el Verbo de Dios, Jesús. Estaba Jesús, el Verbo de Dios, y en él estaba la vida. Y por él fue creado todo cuanto existe. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban en la creación. Por supuesto, estamos hablando del Espíritu, cuanto más estaba el Espíritu Santo aleteando en la superficie de las aguas. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Cuando Dios creó al hombre, entonces en el versos 2,
capítulo 2, verso 7. Entonces Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y luego sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Le da su aliento, como queriendo comunicar su espíritu, su soplo, y esto en hebreo se dice ruaj, le dio su ruaj, su aliento, y el hombre cobró vida, hasta que tiene su aliento. O cuando un hombre muere decimos que hasta su último aliento, es cuando Dios decide que el hombre pasa a otra dimensión, a la otra vida que nos tiene prometida. ¿Vemos? ¿Cómo entonces estaba el Espíritu Santo en toda la creación? Sigamos adelante. Y cuando llega el momento preciso decretado por esta Santísima Trinidad que está en toda la creación y en toda la historia de la salvación, y que hace que llegue la plenitud de los tiempos. ¿Y por qué es la plenitud de los tiempos? Yo me preguntaba, pues si ahora estamos más adelantados que en tiempos de Jesús. No, lo que hace plenos a los tiempos es esta acción del Espíritu Santo que viene a la más pequeña y humilde chica de un modesto pueblo de Galilea para que de ella nazca el Salvador, el Mesías esperado por la humanidad durante siglos. Y cuando ella pregunta, ¿cómo podrá ser posible? Veamos lo que le contesta el ángel. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Mira también, tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios nada es imposible. Este es el relato de la Anunciación en Lucas 1, del 35 al 37. ¿Y qué es esa sombra que lo cubrió? Hermosamente puesto como un poema por San Lucas. Esa sombra del Espíritu, la sombra descenderá sobre ti. El Espíritu Santo hará que en ti se engendre el Mesías, milagrosamente, sin intervención de varón. Para que se fecunde un óvulo de él, la Virgen Santísima. Esa sombra del Espíritu Santo que actuó también en el Antiguo Testamento. Me estoy imaginando ahorita toda la caminata de aquellos 600,000 hombres, mujeres y niños caminando durante 40 años por el desierto. Y de día el Señor les mandaba una sombra con una nube que los protegiera del sol, y en la noche una columna de fuego que los guiara en la noche. ¿Quién es esa nube, esa sombra y esa columna de fuego si no es el Espíritu Santo? Está todo el tiempo, está presente en la historia de la salvación. Siempre está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vemos bien claramente la acción del Espíritu Santo. Por eso para el discípulo es indispensable la acción de este Espíritu Santo. Sigamos. San Lucas va a expresar la acción enorme e indispensable del Espíritu Santo, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los 4 evangelistas narran el portento del bautismo de Jesús, el mismo episodio donde se hace visible el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y aquí les pongo los 4 textos en Mateo 3, 21-22, Marcos 1, 9-11, Lucas 3, 21-22, Juan 1, 32-34. Los 4 nos dicen esto extraordinario que sucedió y vieron como una forma de paloma.
Y la paloma para nosotros es signo de fidelidad. Dicen que la paloma siempre es fiel a la misma pareja, el palomo y la paloma. Fidelidad de Dios con la humanidad. Es símbolo de la paz, del shalom que Jesús vino a traer a la tierra, de la paz que nos hace tanta falta a nosotros. Siempre que pensamos en paz, luego se nos ocurre poner un logotipo como paloma, ¿no? ¿Será por esto? Porque el Espíritu Santo se manifestó como paloma, pureza, fidelidad, amor, etc. El viento del Espíritu sopla como quiere con toda libertad. Se siente, pero no se ve. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero estamos llamados a ser conducidos y guiados por él. Es que el espíritu del discípulo de Jesús lleva una relación personal con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya vimos cómo el discípulo se relaciona con Dios como Padre, con Jesús como Maestro, y ahora debemos de aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y qué es el Espíritu Santo? No lo reducimos a una fuerza o una energía, como dicen ahora, o un poder taumaturgo milagroso. No, no es solo el vínculo de la unión entre el Padre y el Hijo. No, es una persona, es la tercera persona divina. Por eso esta relación personal con Él es la clave de nuestra vida como discípulos. Es el motor que nos impulsa, es el que nos lleva a la actividad, es el que nos lleva a ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo. Y saben, hermanos, es el secreto de nuestra fecundidad. El trabajo apostólico que hagamos o el trabajo que hagamos en nuestra tarea de papás, de maestros, de catequistas, de jóvenes evangelizadores o viejos, es el Espíritu Santo el que nos impulsa. Por eso no lo podemos dejar de implorar, de pedir, de llamar para que venga con nosotros. Vean la estampa. Aquí está Jesús imponiendo las manos en sus discípulos y ellos a su vez imponiendo sus manos sobre los que van a ser sus sucesores, y desde entonces así viene una sucesión ininterrumpida de los pastores de nuestra iglesia. Adelante. También vemos que el Espíritu del Señor lo materializamos como el fuego que purifica, que inflama, que calienta e ilumina todo lo que toca. Así es su obra. Enciende la llama de amor, esa llama viva de la que hablan los místicos, que es fuego, que es luz, que ilumina el misterio de Dios y que nos revela la verdad completa. Desde el Antiguo Testamento se manifiesta así su acción. Veamos la estampa de Moisés. Una zarza ardiendo que no se quema, no se acaba. Y él se está tapando el rostro porque esta luz implacable lo ciega, ardiendo. O el fuego que viene del cielo cuando el profeta Elías lo invoca, cuando estaba ahí con todos los demás sacerdotes haciendo sus oraciones a los demás Baales, y él pone a prueba a Dios Yahvé, y no es solo su espíritu, es el que hace bajar fuego del cielo para que se prenda el holocausto que estaba ofreciendo y que inclusive lo había mandado mojar, había mandado cavar una zanja con agua, y aunque estaba mojado, lo hizo quemarse. Entonces, es fuego y luz para nosotros. Claro, fuego y luz espiritual, luz que nos alumbra, como lo dicen en innumerables salmos, fuego que inflama nuestros corazones, que nos arde el corazón, como a los discípulos de Maús, con el
corazón inflamado, ¿verdad? Vamos adelante. Ya en el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés se manifiesta como un viento impetuoso, un ruido y lenguas de fuego, lo cual provocó en todos los presentes asombro, ardor en el corazón, valentía, capacidad, conversión, alegría. Y por fin se lleva a cabo lo que Jesús venía preparando. La manifestación de su iglesia, es decir, de su cuerpo místico, para poder prolongar su acción en el tiempo y en el espacio. Les recuerdo, Jesús murió y al tercer día resucitó. Todavía se apareció 40 días con sus discípulos. Comía con ellos, platicaba, iban, venía, aparecía de repente, etc. Luego Jesús los reúne, se va a un monte alto, se despide de ellos, les manda la comisión de ir y evangelizar a todas las gentes. Aquellos hombres se vuelven otra vez tímidos a encerrar, quizás en el cenáculo de Jerusalén. Y ahí, en compañía de la Madre de Jesús, en oración a los 10 días de la ascensión, aparece este portento de Pentecostés, la manifestación de su iglesia. Entonces sí salieron sin miedo a proclamar que este Jesús a quien habían crucificado era el Señor y el Mesías que había resucitado, y les estaba mandando el Espíritu profetizado desde antiguo por los profetas de antes de Cristo, ¿verdad? Joel, por ejemplo, Ezequiel, Jeremías, la acción del Espíritu Santo, Isaías, fue proclamada por todos ellos. Entonces, este espíritu se sigue manifestando en la iglesia. Veamos ahora, hoy en día, vamos a ver la narración de Pentecostés que ustedes conocen en Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Como vemos, hermanos, el Espíritu Santo es el que va facilitando esta gran comisión que les había dejado Jesús. ¿Cómo lo iban a poder lograr si no era por la acción del Espíritu Santo? ¿Cómo lo vamos a poder lograr nosotros si no es por la acción del Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo es el que nos hace vivir filiación divina. O sea, nos hace sentirnos verdaderos hijos y hermanos, hijos de Dios. Veamos esta cita bíblica de Romanos 8, 15, 16. Dice, no hemos recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, papá, papito. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Ojo, hermanos, si nosotros no podemos decirle Abba, es porque no está el Espíritu en nosotros. Si te da penita, si te da miedo, porque no dejas pasar el Espíritu en ti. No hemos recibido un espíritu de temor, un espíritu de libertad, de hijos, de confianza con Él. ¿Se dan cuenta? Todo el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos nos va a hablar, sobre todo el capítulo 8, nos va a hablar de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Se lo recomiendo mucho. Vamos viendo qué más hace el Espíritu en nosotros. Fíjense,
con respecto a los demás, es el Espíritu Santo quien nos congrega, formando la comunidad cristiana. La palabra iglesia, venida del idioma griego, quiere decir asamblea o congregación, y va disponiendo los diversos dones y carismas necesarios para la construcción de esta iglesia. Veamos la estampa. Está la primitiva iglesia. Están todos reunidos, atendiendo a los apóstoles que les enseñaban la palabra, o quizás leyendo alguna carta de unos apóstoles a otros. San Pablo escribió muchísimas cartas, por lo menos 13, o sus discípulos, San Pedro, San Juan, que escribió 3, San Judas Tadeo, Santiago. Entonces se mandaban cartas para irse enseñando unos a otros. Pero ¿quién es el que los reúne? El Espíritu Santo, como leímos en Pentecostés, y ahorita lo vamos a ver de otra manera. Pero en el 1 Corintios 12, versos 12 en adelante, nos habla de multitud de carismas que se fueron dando en la iglesia primitiva. San Pablo va notando estos carismas y los podemos ver en la carta, la primera a los Corintios, en la carta a los Romanos y a los Efesios, y él alcanzamos a contar 20 carismas diferentes. Pero yo no digo que sean 20, son 50, con ese 50. Es decir, que no se pueden contar de tantos y tantos que son. Tantos como necesidades tiene la iglesia de cada lugar. En cada lugar la iglesia se va organizando y va teniendo los diferentes servicios y ministerios por los carismas que le va regalando el Espíritu Santo. Entonces, en todas las iglesias se ve este fenómeno maravilloso. Algunas comunidades tienen el don más fuerte de la música, otros el don de la oración, qué sé yo, pero todos nos van refiriendo que estos carismas no tienen cuenta, son múltiples. Vamos adelante. ¿Qué va haciendo el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios quien nos revela y nos recuerda las palabras del Maestro. Imagínense a los apóstoles. Yo creo que no sabían ni escribir, no sabían tomar apuntes. Yo luego digo, ¿para qué tomamos tantos apuntes nosotros, verdad? Y ojalá y los volviéramos a ver. Pero ellos no sabían, algunos no sabían ni escribir. Y sin embargo, vean lo que fueron capaces de hacer. ¿Por qué? Veamos esta palabra de Juan 16:3. Dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad completa. Y vean el capítulo 14, verso 26. Él, el Espíritu Santo, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. ¿Cómo es que Pablo y los demás apóstoles pudieron escribir cosas tan hermosas que nos vienen muy bien a nosotros en todos los países del mundo, en cualquier momento determinado? ¡Ay, chispas! Esta palabra me viene muy bien a mí ahorita que estoy triste y angustiado, o estoy feliz y agradecido. Y nos viene bien la palabra de Dios. Es el Espíritu del Señor el que inspiró a San Pablo, que por supuesto que era un hombre preparado. Él mismo dice que era fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, ¿se acuerdan? Pero es el Señor el que le reveló la verdad completa, porque él andaba equivocado. No creía en el nuevo camino instaurado por Jesús. Y él es el que le revela la verdad. ¿Y cómo Pablo es capaz de asimilar ahí con Ananías, el discípulo que le devolvió, bueno, que oró para que el Señor le devolviera la vista? ¿Cómo es posible que pueda asimilar a tal grado la doctrina, la enseñanza de Jesús,
dicha enseñada por otros discípulos de Jesús. No es un portento, es una maravilla. Es el Espíritu del Señor. ¿Y acaso no lo podría hacer contigo y conmigo, que pretendemos también ser sus discípulos? Claro que sí, hermanos. El Señor nos va revelando poco a poco con su Espíritu y nos recuerda su palabra. ¿Qué más puede hacer el Espíritu del Señor? Veamos. Por ejemplo, la primera comunidad. ¿Cómo se reunió esa primera comunidad? Veamos en Hechos 2, 42, 43 y me salto al verso 47. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Más claro ni el agua. ¿Quién forma entonces las comunidades? ¿Por qué se reunían a estas cuatro cosas? Miren, la enseñanza. Y no tenían una Biblia como nosotros, que tenemos en nuestras Biblias 73 libros, ¿eh? Ellos con trabajos tenían estos rollos, imagínense, que los sobaban, los volvían a enrollar y se les iban rompiendo. ¡Qué difícil! Y sin embargo eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, que desenrollaban y otra vez volvían a las palabras del Antiguo Testamento, y luego veían cómo los primeros evangelistas fueron escribiendo. ¿Quiénes escribieron primero? Primero Marcos y Mateo, después Juan y luego Lucas. ¿Verdad? ¿Y a qué se reunían también? A la fracción del pan, que fue el primer nombre que le dieron a la Santa Misa, y por supuesto a las oraciones. Y como toda la gente estaba admirada de los prodigios y señales milagrosas, se iban juntando y venían cada vez más y más. ¿Y quién les daba ese poder de alabanza? Y ese poder de simpatía, y ese poder de desprenderse de sus cosas para compartirlas. Pues el Señor. ¿Qué Señor? El Señor, Espíritu Santo, que es el que mueve los corazones, que iba agregando a la comunidad a los que se iban bautizando y salvando. ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu del Señor, el que necesitamos nosotros para que nuestro trabajo, la misión a la que el Señor nos haya llamado, sea fecunda, verdaderamente. Adelante. Ahora vamos a ver la quinta relación, con María Santísima como madre y modelo de discípulo. Y fíjense cómo la acción del Espíritu Santo va muy de la mano con María, y María es la que se deja llenar por el Espíritu Santo. Así que es fácil eslabonar estos dos temas en uno solo, porque María no puede actuar sin el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha tomado a María como instrumento del Señor. Por eso nos conviene que sea nuestra madre y modelo de discípulo. Vamos a ver cómo actuó. María de Nazaret es el modelo perfecto de discípulo, por todo lo que hemos explicado en las clases anteriores, sobre todo en la clase de la relación con Dios y con Jesús. Es la elegida, la llamada, la mujer que contempla a Dios y está atenta, la que lo escucha, la que le cree, lo sigue como discípula. María, madre de Jesús, lo siguió en su vida pública y lo obedece sin réplicas, con una docilidad asombrosa. Por decir algunos aspectos de la vida de María. No terminaríamos nunca de ver los aspectos que nos enseñan tanto. Vamos a ver desde un principio.
cómo María se deja llenar por el Espíritu Santo y es esta fiel discípula. Adelante. María elegida, la llamada, es amiga de Dios. Como dice el libro del Cantar de los Cantares. Qué hermosa eres, mi amada, qué hermosa eres. El libro del Cantar de los Cantares es un asombro, un enamoramiento de Yahvé Dios con su pueblo. Pero podríamos achacárselo a la más preciosa de todas las criaturas, la Virgen María. Qué hermosa eres, mi amada, qué hermosa eres, le dice Dios a María. ¿Por qué? Porque es ella, la inmaculada, la exenta de pecado. En griego se dice panagia. Por eso el ángel le dice, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. ¿Y por qué es inmaculada? ¿Por qué Dios la hace sin mancha de pecado? Pues nos dicen los documentos de la iglesia que la hace así en virtud de los méritos de Jesucristo. Porque ella iba a contener el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Dios. Por eso tenía que ser una criatura sin mancha, sin defecto. ¿Qué dijimos que era el pecado? El pecado es no hacerle caso a Dios. Por eso María, la obediente por excelencia. ¿Por qué le dice el ángel la llena de gracia? Vamos a detenernos nada más para ver qué es gracia. Gracia es la presencia de Dios. Es belleza, encanto, dulzura, amabilidad, atención a los demás. En una palabra, podríamos decir, gracia es igual a vida de Dios. Y la preservó santa para poder realizar este plan de salvación de Dios con nosotros. Fíjense, ella es la nueva Eva que va a restablecer con su humildad y obediencia lo que la antigua Eva echó a perder con su soberbia y desobediencia. ¿Sí? Humildad contra soberbia y desobediencia. Obediencia contra desobediencia. Es la nueva Eva, como diría el apóstol. Una vez que pronuncia el sí de aceptación, en esta palabra de Lucas 1:38, hágase en mí según tu palabra, María se convierte en un relicario. ¿Qué es el relicario? Es la piececita de metal sagrada que nosotros usamos nada más para llevar la Sagrada Comunión. Es un sagrario. ¿Qué es el sagrario? La cajita que está instalada, empotrada en el altar de las iglesias, donde está la reserva de la Eucaristía. Es una nueva arca de la alianza. ¿Qué hicieron en el tiempo del Éxodo? Dios mandó que hicieran un arca así, de tal medida, por tal medida, con unos querubines tallados en madera de acacia, recubiertos de hoja de oro. Pero, ¿qué es lo que hacía santa esa arca de la alianza? No era la madera de acacia, ni los adornos de oro, ni las figuras de los querubines. Lo que la hacía santa era su contenido. Veamos el contenido del arca de la alianza. Si la primera arca contenía la palabra de Dios tallada en las tablas de piedra que Dios le había dado a Moisés, María contenía la palabra de Dios encarnado, a Jesús, palabra de Dios, el verbo de Dios encarnado. Si el arca de la antigua alianza contenía el maná milagroso, el alimento que recibieron del cielo durante el Éxodo, el cuerpo de María guardaba el mismo pan de vida que vence a la muerte para siempre. Sí, así lo dice. Si la primera arca de la alianza custodiaba
la vara del antiguo sacerdote Aarón de los viejos tiempos. María contenía no la vara nada más, sino la persona divina del sacerdote eterno Jesucristo. Estas tres cosas contenían el arca de la alianza y que la iban llevando de viaje y armaban una tienda del encuentro y ahí adoraban a Dios frente a esta arca de la alianza. Y hermanos, nosotros tenemos ahora a María, la nueva arca de la alianza. Por eso le decimos casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, así le decimos en la letanía, porque es la que contiene la verdadera palabra, al pan de vida, al Jesucristo sacerdote eterno. Es la que contiene el pan de vida. Veámosles el siguiente. Contiene el pan de vida y nos lo dice Jesús. Él lo dijo en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aquí está. Por eso lo adoramos en la custodia. Porque ese pan nos va a hacer vivir para siempre. Yo no sé por qué nos hacemos tan rejegos para ir a comer el cuerpo de Jesús. O no vamos a misa más seguido. Nos conformamos nada más con el domingo. Comer el pan de vida. Si Jesús se quedó para siempre. Veamos otra acción del Espíritu Santo en María y María dócil al Espíritu Santo. Apenas recibe María el mensaje del ángel, sale presurosa, llena del Espíritu Santo a compartir esta gracia, esta vida de Dios. Nadie la detiene, va a ayudar a quienes la necesitan. Ojo, discípulos del Señor. El que está lleno del Espíritu Santo, nada ni nadie lo puede detener, porque lo que le importa es comunicar la vida de Dios a otros. Y la prima Isabel, también llena del Espíritu Santo, exulta en alta voz. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Nótese, ¿por qué es la acción del Espíritu Santo en Isabel? Ella no sabía, la Virgen no sabía que Isabel estaba esperando un hijo en su vejez. Vivían a 120 o 140 o 50 kilómetros de distancia. No había teléfono, no había chat, no había fax, no había nada. Nada de los inventos modernos para comunicarse. Menos ellos que eran humildes. Y ella va presurosa porque sabe que Isabel la necesita. ¿Impulsada por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso es la dócil número 1. Y luego Isabel, ¿cómo sabe si apenas la Virgen tendría unos días de haber engendrado al Mesías? Porque dice, saliendo el ángel, partió presurosa. Así dice el Evangelio de San Lucas. ¿Cuántos días les gusta a ustedes que haya preparado? Bueno, vamos a echarle una semana en lo que consiguió que hubiera una caravana que pasara, que fuera de Nazaret a Encarem, donde vivían Zacarías e Isabel. Una semana, cuando mucho, para ver que viniera la caravana, ¿no? Así que Isabel no estaba viendo ningún vientre abultado de María y sin embargo, bendito el fruto de tu vientre, le dice. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Cuando los judíos no le decían Señor a nadie, más que a Yahvé Dios. La madre de Dios. Ahí Isabel está dándonos la pauta del primer dogma de fe de la iglesia. María, madre de Dios. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor o la madre de mi Dios? Madre de Dios, pues no es otra cosa que la acción del Espíritu Santo. Y el niño de Isabel salta de alegría en el seno de su madre, nos narra Lucas, capítulo 2, 44.
Isabel le dice a María, dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Y María se pone a proclamar la grandeza del Señor. Esto es el famoso canto del Magnificat. No es un canto a María, es María cantando la grandeza del Señor. Y si ustedes se fijan en el margen de sus Biblias, tiene muchas connotaciones del Antiguo Testamento, porque María sabía alabar a Dios con la palabra de Dios, que los judíos aprendían de memoria desde niños. Y entonces compone este canto pegando las diferentes alabanzas a Dios, grande y maravilloso, que saca a Israel de la penuria, etcétera, y canta este canto maravilloso con el que nosotros podemos alabar también al Santísimo. Esto es dar gracias al nombre de Dios, al poder de Dios, a la misericordia de Dios. María, llena del Espíritu Santo, compone este cántico. Y así debe de ser el discípulo. Hermanos, cuidado. El discípulo no se atribuye él mérito alguno de lo que puede lograr, sino que da todos los créditos a la gracia de Dios. Humildad pura, grandeza, solo la de Dios. ¿A poco ven ustedes a Jesús echándose porras? ¿Qué tal sané a los enfermos? ¿Qué tal prediqué esta mañana? ¿Qué tal la oración que hice por el sordo? No. Humildad pura la de su madre. Y engrandece a quién? Solo a Dios, solo a la mano de Dios. Vean entonces a Isabel y Zacarías aquí fascinados con su bebé, y María se quedó con ellos esos 3 meses que le faltaban a Isabel, sirviendo de lo que se ofrecía, de lavar platos o lavar ropa o coser pañales o lavar pañales, lo que necesitaba. Y veamos también José elegido. Cuando María vuelve a Nazaret, se encuentra con otro misterio. Otra elección de Dios. Escoge a José para ser custodio de su hijo y de María. José, el hombre justo, también es llenado con la gracia de Dios, con la gracia del Espíritu Santo. Por eso en sueños recibe la voz del Espíritu Santo. José, no temas en recibir en tu casa a María, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Ella va a dar a luz al Mesías. Tú le pondrás el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Yahvé salva. Entonces José, un colaborador indispensable y con toda sencillez, acepta su papel en la obra de la salvación. Y junto con su amada esposa María, serán consagrados para proteger, custodiar, cuidar, sostener, alimentar, educar y ayudar a crecer a este niño Dios. Que pasaron penurias, vaya que sí las pasaron. Imagínense salir de repente en la noche, toma al niño y a su madre y vete a Egipto porque Herodes quiere matar. Qué terrible, qué terrible. A un país desconocido, lengua desconocida, sin trabajo, sin nada. Pero José, el que sabe escuchar en sueños y el que obedece de inmediato la voz del Espíritu del Señor. ¿Ven? Entonces, en la infancia de Jesús es una pena que en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, no volvamos a tener más detalles de la infancia de Jesús. El último es a la edad de los 12 años cuando se queda en el templo y vemos el papel de María y José, custodios y educadores de Jesús, no solo humanamente, sino en la fe. José no vuelve a aparecer. Es muy probable que haya muerto a temprana edad porque no aparece en la vida pública de Jesús, que empieza ya como adulto. Acuérdense que fue bautizado a los 30 años y que ese fue el punto de arranque para su vida pública. A partir de aquí ya no va a aparecer José en los evangelios. Pero vemos que María sí. María apenas aparece en contadas ocasiones.
Yo creo que los evangelistas, los que escribieron el Evangelio, estaban deslumbrados por la persona de Jesús y no escribieron más detalles de María, ni de José, ni de sus parientes cercanos. Pero al inicio de la vida pública de Jesús, en un momento, María tiene un papel preponderante porque es el primer milagro de Jesús hecho por la intercesión de María, su madre, en las bodas de Caná. ¿Sí? Y ella pronuncia una palabra clave para todo discípulo. Cuando les dice a los sirvientes, hagan lo que Él diga. Hagan lo que Él les diga. Hoy, si se los dijo a los mozos de la boda, hoy nos lo dice a nosotros, los discípulos. Hagan lo que Él diga. ¿Y dónde está lo que Él dice? En la Sagrada Escritura, en su Evangelio. Por eso tenemos que ser más estudiosos de su palabra. Y les aseguro que nos va a dar mucho gusto estudiarla. Nos va a encantar hacerlo, como lo venimos haciendo en nuestro curso. Así que ánimo, hermanos, hagamos lo que Él dice. San Agustín nos ayuda a captar dos maternidades de María. Primero, corporalmente es madre únicamente de Cristo, pero espiritualmente es madre de la Iglesia. Miren, en cuanto que realiza la voluntad de Dios, es su hermana y discípula. Y al pie de la cruz es el momento de los verdaderos dolores de parto de María, anunciados por los ancianos Simeón y Ana el día de la presentación de Jesús al templo. Lo podemos ver muy claramente en el Evangelio de San Lucas 2, verso 22. Le profetizan a María que tendrá una espada, le atravesará el alma. ¿Qué espada? Pues esta de ver a su hijo padeciendo en la cruz, desconocido por todos, abofeteado, golpeado, desconocido, traicionado, qué sé yo. Estos sí que son dolores de parto. Y sin embargo, en medio de esos dolores, María nos está engendrando a nosotros espiritualmente en la persona de Juan. Porque Jesús le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y al hijo, al discípulo, hijo, he ahí a tu madre. Esa es la maternidad espiritual que María tiene con la iglesia, con nosotros. ¿Tú no quieres que sea tu madre? Veamos la palabra en Juan 19. En ese momento, muriéndose en la cruz es cuando nos acepta. Cerca de la cruz estaba su madre con María, la hermana de su madre, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo amado, dice a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios. Aquí también podemos decirles a los demás que alegan que María tuvo más hijos. Sí, aparece en el Evangelio una vez que le dicen, ahí afuera están tu madre y tus hermanos. Pero acuérdense que en el idioma hebreo no había tantos sustantivos como lo tenemos en español. Y hermanos eran los parientes, los paisanos, etcétera. Hasta los amigos se decían hermanos. Hoy nosotros decimos hermanos en la comunidad. Entonces, si María hubiera tenido más hijos, se hubiera ido a vivir con ellos. No tenía con quién. Se fue con el discípulo amado. Se fue con el discípulo amado. Así que al pie de la cruz es el momento de los dolores de parto y es cuando narra el Apocalipsis esta mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que grita porque va a dar a luz a su hijo. ¿Por qué? ¿A quién va a dar a luz? A nosotros, la iglesia. Mujer encinta que grita al dar a luz al nuevo cuerpo de Cristo, la iglesia, la comunidad de la nueva alianza. Si la comunidad de la vieja alianza, de la antigua alianza fue el pueblo de Israel, hoy la iglesia católica es la comunidad de la nueva alianza.
Y desde entonces María, mujer peregrina y forastera desde Pentecostés, donde estaba confortando a los apóstoles, animándolos, diciéndoles no se vayan, espérense. Y hasta hoy, vean, se va apareciendo por todo el mundo y es capaz de hablarnos con lenguaje propio según las necesidades de cada tiempo y de cada nación. Vean, aquí está. Nosotros los mexicanos somos afortunados porque apareció en nuestra tierra los primeros días de diciembre del 1531 y sucedió el gran acontecimiento guadalupano, que todos lo deberíamos de conocer, al pie de la letra. Ella misma viene a nuestra tierra para ayudarnos, para manifestarnos su amor y su ternura, su consuelo y su salud. Nada más vean las palabras con las que le habla a Juan Diego. Ella se identifica diciendo, yo soy la siempre virgen, Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, Señor del cielo y de la tierra. Todo su atuendo, todo el traje que usa para esta ocasión, vean, su túnica llena de flores, Señor de la tierra, y su manto lleno de estrellas, Señor del cielo y de la tierra. Conozcamos este relato de Nican Mopogua, en donde ella se ofrece como ternura, consuelo y salud. Para eso pide la casita. Y esa casita ya es una casota enorme donde caben 10,000 personas, que está en México, en la Ciudad de México, a los pies del Cerro del Tepeyac. La primera ocasión que tengan, vayan a visitarla. Y en la primera ocasión, busquen también el Nican Mopogua para que vean con qué ternura se trata la Virgen a Juan Diego y Juan Diego a la Virgen. Y estudiemos este maravilla de cómo se pintó ella en el ayate de Juan Diego, un ayate hecho de fibra de maguey que se debía de haber desbaratado a los 20 años y que ella tiene casi 500, y tú la vas a ver ahí a la basílica y tiene colores espléndidos, maravillosos. Y todas estas figuras fueron suficiente manifestación para que nuestros antepasados indígenas entendieran la fe y la aceptaran. Con este acontecimiento guadalupano se bautizaron por miles los naturales de nuestra tierra. Por favor, vean. María es nuestra madre. Numerosos documentos de la Iglesia lo han manifestado a través de los siglos. 4 dogmas marianos, y dogma ya les dije, es el estudio serio, profundo, por siglos de la Iglesia para darnos una verdad que sí se puede comprobar, claro, lo podemos profundizar, se los dije el otro día. El dogma no es un muro donde tú te topes contra pared, no. Es un océano en donde tú puedes investigar y profundizar hasta donde quieras. Pero 4 dogmas la definen. María es Madre de Dios. Es la Inmaculada Concepción. Ya les dije ahora por qué. Es la perpetua virginidad de María y María asunta al cielo, es decir, asumida al cielo en cuerpo y alma. Y les pongo los 3 documentos más recientes para que podamos estudiar su culto. El Lumen Gentium, el capítulo 8 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, Marialis Cultus de San Juan Pablo VI y Madre del Redentor de San Juan Pablo II de 1987. María es nuestra madre, y si a Dios le damos un culto que se llama dulía, de adoración, que solo es a Dios, a María le damos un culto de hiperdulía. Y a los santos les damos ese culto de dulía. Y a Dios un culto solamente de adoración. Pero entre todos los santos, la más grande es María, seguida de su esposo José. Acompáñenme a hacer esta oración.
Gracias, amado Padre, Madre de bondad y misericordia. Nunca nos dejas solos. Buscaste la manera de quedarte con nosotros para siempre. Envías tu Santo Espíritu que nos guía, nos anima, nos fortalece y nos santifica. Espíritu Santo, ven. Te necesitamos, en ti confiamos. Regálanos tus dones santificantes para crecer en la fe mientras caminamos por esta vida. Gracias, Padre amoroso del pobre, por estar siempre cerca. Paráclito admirable, te alabamos y te bendecimos porque eres Dios omnipotente pero cercano. Ilumina nuestros corazones. Y a ti, Madre querida y admirable, te damos las gracias por tu docilidad a la voluntad de Dios. Gracias, puerta del cielo, que nos hiciste posible la llegada del Salvador. Hoy te veneramos como Madre de los creyentes, Reina de cielos y tierra. Gracias a ti también, San José, nombrado patrono de la Iglesia y patrono de la familia. Sé tú el custodio de nuestra familia. Enséñanos a educar en la fe a los nuestros. Gracias, admirable instrumento y colaborador para hacer posible nuestra salvación. Sagrada familia, Jesús, María y José, rueguen por nosotros. Amén. La reflexión para nuestro grupo será leer Hechos 4, del 1 al 22. Analicen y anoten la acción del Espíritu Santo en este acontecimiento. Anoten qué nos enseña y a qué nos invita como futuros discípulos. Como tarea, vamos a leer y reflexionar Romanos 8, del 5 al 17. Escribe tu propia reflexión. ¿A qué te invita este texto? Y yo los invito a que memoricemos el Magnificat de Lucas 1, 46, 55. Como lo quieran hacer, en verso o cantando. Hay varias versiones de cantos del Magnificat. Y le decimos, Mamita María, enséñame a alabar a Dios. Bueno, hermanos, pues hemos tenido esta agradable clase de ahora, el Espíritu Santo como guía y María como nuestra madre y modelo de discípulo. Escuchen la canción que nos va a servir como una oración final. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo
María, María, si tú me miras, Él también me